Bueno, aquí estamos. En consonancia con la forma en que Kuhn parece estructurar el libro, esto de plantear una hipótesis, a continuación ejemplos de la ciencia en general, sobre todo de la física, de la química, y luego desarrollar esas hipótesis eh, a partir de esos ejemplos. Mientras tanto va percolando las distintas apreciaciones que hace de la teoría científica. En el capítulo 7, las crisis y la emergencia de las teorías científicas, eh, Kuhn parte de los cambios de paradigma tras una crisis y los plantea como de dos tipos, destructivos y constructivos. Entonces, en la página 112, y ahora cito, descartando ciertas creencias y procedimientos previamente aceptados, y simultáneamente reemplazando esos componentes del paradigma previo por otros. Entonces, una vez planteado esto, que es una especie de revisión o de raconto de lo que se estuvo trabajando hasta ese momento en el libro, lo que hace Kuhn es presentar el tema central del capítulo, que tiene que ver con los cambios similares y más significativos que resultan de la formulación de nuevas teorías. Aparentemente, cuando aparece una nueva teoría, se produce un periodo de inseguridad significativa entre los integrantes de la comunidad científica. Las respuestas que antes eran, digamos, útiles para responder a los distintos problemas que se planteaban, dejan de serlo. Se produce una masiva destrucción de paradigmas y hay cambios sustanciales en lo que, bueno, ya llamamos ciencia normal varias veces. Este fracaso general, según lo plantea Kuhn, es una especie de preludio de búsqueda de nuevas respuestas. Otro punto del capítulo que me parece importante destacar es esta conceptualización de ciencia madura, es decir, la ciencia normal, una vez establecida con sus paradigmas centrales, crece, evoluciona y en algún momento se vuelve madura. Esta madurez, en realidad, lo que implica es una especie de desgaste que anticipa un derrumbamiento, ya que lo que plantea Kuhn es que hay demasiadas teorías, se empieza a ver una especie de proliferación de teorías que tienden a explicar el mismo paradigma o las mismas hipótesis, por lo tanto empiezan a devenir no tan válidas, menos creíbles, menos aceptables, y por lo tanto, bueno, como dije antes, se produce el derrumbamiento de la crisis y la necesidad de generar un nuevo paradigma. Sin embargo, y esto es una especie de interpretación o lectura personal, a pesar de que Kuhn la llama ciencia madura, parece ser que cuando la ciencia madura se da cuenta de que ya no alcanza para responder las preguntas a los problemas planteados por la realidad, por las teorías científicas, parece que empieza a sentirse un poco resentida. Hay una especie de resentimiento agudo, general, que anticipa este fracaso de la ciencia madura. Por lo tanto, podríamos compararlo como un órgano que comienza a fallar y que en definitiva debe ser eventualmente reemplazado. Es decir, la ciencia madura en definitiva podría llamarse más bien ciencia envejecida, ciencia desgastada, ciencia inútil, por exagerar un poco la figura. Y me gustaría terminar este intento de selfie live que intenté realizar. Realmente me cuesta muchísimo filmarme y no estoy acostumbrado a este tipo de exposiciones así tan directas, pese a que soy docente y doy clases, pero bueno, no es lo mismo verse y estar filmándose. De todas maneras, después de haber hablado de estos de derrumbamiento, fracasos, sentimientos agudos, resentimientos, ciencia normal que deviene en ciencia madura y finalmente el nuevo paradigma, creo que un poco el final del capítulo es una especie de resumen eficiente, central y a la vez articulable con el próximo capítulo de Kuhn. Por eso quisiera leer como final de esta presentación, así un poco amateur, la cita que el autor presenta en la página 127, que dice lo siguiente.
En tanto, los instrumentos que proporciona un paradigma continúan mostrándose capaces de resolver los problemas que define. La ciencia tiene un movimiento más rápido y una penetración más profunda por medio del empleo confiado de esos instrumentos. La razón es clara, dice Kuhn. Lo mismo en la manufactura que en la ciencia, el volver a diseñar herramientas es una extravagancia reservada para las ocasiones en que sea absolutamente necesario hacerlo. El significado de las crisis es la indicación que proporcionan de que ha llegado la ocasión para diseñar las herramientas. Digamos que los ejemplos y las analogías que hace Kuhn son un poco más suaves que las que yo he presentado con respecto a esto de la falla orgánica y el trasplante, pero bueno, de todas maneras es una lectura personal y abierta a un montón de críticas e interpretaciones. Y bueno, pido disculpas por esta cuestión de la autofilmación, que no es mi fuerte. Sí que tengo alguno. Bueno, chao, hasta luego.